su canal Leemos Libros con Rosy Pérez. El día de hoy les voy a hablar sobre una obra maestra, obra que fue escrita por el gran Jean-Paul Sartre, titulada La náusea, primera novela filosófica publicada en el año 1938. Esta historia está contada a través de las reflexiones del protagonista, Antoine Roquentin, un historiador que experimenta una profunda crisis existencial mientras vive en la ciudad ficticia de Bowie. La náusea refleja las tensiones de la Europa de esa época que estuvo marcada por la inminente Segunda Guerra Mundial y la desilusión con las ideologías tradicionales. La fecha de las entradas del diario, que se extienden a lo largo de varios días, así como se señala en el libro leído, subraya la naturaleza efímera del tiempo y la urgencia de la búsqueda de significados en un mundo caótico. Sartre, influenciado por el existencialismo y la fenomenología, utiliza la experiencia de Roquentin para explorar la angustia, la soledad, la libertad del individuo en un mundo sin sentido. Ahora, les comentaré cómo es que comienza la novela. La novela comienza con una breve reflexión sobre la importancia de escribir un diario, en el que quede un registro de los acontecimientos cotidianos de la vida del narrador. De esta forma, él va a poder tener una perspectiva más clara respecto de cómo cambian las cosas. Pero por otro lado, el narrador también reconoce que llevar un diario puede ser muy peligroso, ya que se exagera todo y se fuerza la verdad. Quiero decir que se distorsiona. Luego, reflexiona sobre la poca claridad que tiene en ese presente, a propósito de los acontecimientos que ocurrieron en los días anteriores. Cuando el narrador recuerda su participación en un juego en el que un par de niños lanzaban guijarros al agua, concluye que esa experiencia no ha dejado ninguna huella en él. Por último, afirma que no está loco y que le gustaría estar seguro de que todos los cambios, en realidad, conciernen a los objetos. Las 10:30, tal y como lo señala en el libro. Aquí el narrador comienza reflexionando sobre los acontecimientos escritos anteriormente y admite que tal vez sí tuvo una ligera crisis de locura. Luego observa desde la ventana de su cuarto a un grupo de personas que esperan el último tranvía del día. También hace referencia a un señor de Rouen, un hombre que va todas las semanas al hotel en donde él se está quedando y reserva siempre la habitación número 2. Cuando lo escucha subir por las escaleras, reflexiona sobre el hecho de que no hay nada que temer en un mundo tan regular como en el que vive. Aquí el narrador decide irse a dormir y comenta que hay un solo caso en el que sería interesante escribir un diario, aunque no lo especifica perfectamente. Ahora, en el día lunes 29 de enero de 1932, aquí es donde Roquentin, el narrador, comienza oficialmente su diario, haciendo referencia a algo que se instaló en él, que es como una sensación de molestia permanente. Al principio, Antoine se persuade de que no es nada, pero ahora que está escribiendo sus impresiones diarias, entiende que ese malestar está creciendo. Luego, hace referencia a su profesión de historiador y menciona que para escribir el diario debería aplicar todo el conocimiento que tiene de sí mismo. Roquentin es consciente de que en las últimas semanas se ha producido un cambio en su vida, aunque él no termina de entender de qué se trata, pero él resuelve. Dice que es un cambio abstracto que se apoya en la nada, y esto lo podemos encontrar en la página número 3 del libro. Por último, se convence de que es él quien ha cambiado. Luego de ello comienza a recordar su salida de Francia, sus 6 años de viajes y su retorno al país. Pues revive el momento en el que él se encontraba en Indochina, luego de viajar durante años, pues un colega suyo le ofreció un trabajo en Bengala. Él siempre había querido ir a ese lugar, pero en el momento de tomar la decisión, él sintió que su pasión estaba muerta y que se encontraba vacío. De esta forma, él rechazó el ofrecimiento y volvió a Francia. Cuando tomó esa decisión, él sintió que había una idea voluminosa e insípida frente a él, que no podía mirar directamente por la repugnancia que le producía.
Martes 30 de enero. Aquí Antoine Roquentin escribe que ha trabajado desde las 9 hasta la 1 en la biblioteca, terminando un capítulo de su libro sobre el Marqués de Rollebon, un aristócrata de fines del siglo XVIII. Luego nos cuenta que él va al café Mowbray y almuerza un sándwich. También hace referencia a la normalidad que propone ese café que frecuenta, pues la dinámica es más o menos siempre la misma. La gente almuerza en pensiones de familia, luego se va al café, que está a cargo del señor Marcus Fethkay, para así jugar lo que es el póker de ases. Antoine Roquentin hace también referencia a que las personas que van al café necesitan ser mucho para existir. Mientras él vive solo, nunca habla con nadie, no recibe ni da nada. Luego menciona que las únicas personas con las que él tiene contacto, con las que él se relaciona, es el autodidacta y Francois, la patrona de Redesbous de Cheminots. Con respecto a Francois, Antoine expresa que solo le habla para concertar citas sexuales con ella. Antoine no le paga, dice que hacen el amor de igual a igual y eso lo podemos encontrar en la página 5. En los momentos previos al sexo, Francois le sigue hablando como a un cliente del café. Mientras se saca el vestido, Antoine antes pensaba en Annie, una antigua amante que él tenía, pero ahora ya ni siquiera piensa en ella, no piensa en nadie. El hombre, que vive solo, dice que es testigo de los relatos absurdos de las personas que giran alrededor suyo. Al mismo tiempo, para el hombre, solo lo verosímil desaparece. Así y todo, Antoine se queda entre las personas en lo que él llama la superficie de la soledad para así refugiarse. Por otro lado, Antoine Roquentin también reflexiona sobre el exceso de importancia que estas personas le dan al hecho de pensar las mismas cosas. Así y todo, siente hastío de estar solo y quisiera tener a alguien para hablar de lo que le pasa. Por ejemplo, Annie. Luego de escribir 10 páginas de su diario, Antoine se da cuenta de que ese nada nuevo con el que empezó su entrada correspondiente ese día, en realidad no ha sido de todo sincero, ya que sí tiene una historia que contar. Esta historia se reduce a que esa mañana cuando él estaba yendo a la biblioteca, encontró un papel en el suelo y quiso levantarlo pero no pudo. Este episodio le hizo sentir que no era libre, que no era él mismo. Entonces, a su vez, esa idea lo persiguió durante todo el día y fue la que prácticamente le dictó las páginas anteriores. Antoine no está conforme con el hecho de no haber escrito sobre ese episodio en el Café Mowbray, ni tampoco con el resultado de su escritura mientras estuvo allí. Pues repasa el momento en que no pudo levantar el papel del suelo y concluye de que ya no es libre, de que ya no puede hacer lo que quiere. Al mismo tiempo recuerda el episodio con el grupo de chicos que estaba jugando con los guijarros, pues la piedra le produjo una repugnancia dulzona que pasaba del guijarro a sus manos una especie de náuseas. Jueves por la mañana en la biblioteca. Aquí Roquentin cuenta que acaba de oír a Lucien, la mujer que ayuda con la limpieza del hotel, pues a esta se le oyó quejándose con la patrona respecto al borracho de su marido. Según Antoine Roquentin, dice que el marido de Lucien está tuberculoso, pero más allá de esto, él se pone a reflexionar sobre cómo Lucien suele tratar de evadir sus problemas, cantando en las habitaciones mientras las limpia. En ese sentido, Antoine dice que Lucien parece una mujer avara, y se pregunta si en el fondo ella no preferiría hundirse en la desesperación como una forma de explotar de una buena vez y terminar con todo. Ahora, el jueves por la tarde, Antoine Roquentin hace referencia a las palabras de Germaine Berger sobre el Marqués de Rollebon. En principio dice que, aunque era muy feo, tenía todas las mujeres que él quería, en especial a las de la corte, porque despertaba en ellas los más oscuros deseos. Además, Rollebon parece haber estado involucrado en el asesinato de Pablo I en Rusia. Por otro lado, luego de este episodio, Marqués de Rollebon viaja por diversos países, traficando y espiando. Ya de regreso a París, con 60 años de edad, este se casa con una jovencita de 18 años. Por último, es acusado por traición y lo encierran sin juicio de por medio. Marqués de Rollebon muere en un calabozo 5 años después.
Fueron estas palabras de Berger las que hicieron que Antoine se fascinara por Marqués de Rollebonne y decidiera convertirlo en su objeto de estudio. Por otro lado, Antoine también expresa que, a pesar de contar con una gran cantidad de cartas, informes secretos y archivos de policía, toda la información que gira en torno a Marqués de Rollebonne es inconsciente. Aunque al comienzo él dice que estaba fascinado por Marqués de Rollebonne, pero ahora confiesa que este hombre ya le empieza a aburrir. Solo continúa escribiendo sobre él por el apego que siente hacia el proyecto del libro. Cuando Antoine repasa algunas de las aventuras de Rollebonne, como por ejemplo el tráfico de fusiles con los principados asiáticos, concluye de que no hay forma de probar nada de lo que dice sobre el marqués. Por lo demás, Roquentin tiene la impresión de que lo que está realizando con su libro es un trabajo imaginativo. Ya es viernes y son las 3 de la tarde, y Antoine reflexiona sobre lo absurdo que resulta ser esa hora, en la que es demasiado temprano o demasiado tarde para lo que una persona quiere hacer. Por otro lado, hace referencia a que el sol embadurna todo con un barniz dorado y que sería conveniente dormir una siesta. El problema es que él ha dormido demasiado bien la noche anterior y no tiene suficiente sueño. Al mismo tiempo, ese sol lo incita a la introspección, lo que Antoine trata de evitar porque siente que llegaría al hastio absoluto de sí mismo. Por esta razón se ha quedado sentado, esperando a que llegue la noche. Luego, Antoine se pregunta si efectivamente el marqués de Rollebonne habrá participado del asesinato de Pablo I. Según un tal Terkov, Rollebonne fue contratado para hacerlo, pero al mismo tiempo Antoine no confía demasiado en las palabras de él, ya que no coinciden con la idea que él tiene del marqués. Luego, Antoine hace referencia a las palabras de Charrier que le dedicó a Marqués de Rollebonne, en las que lo definía como un hombre absolutamente inexpresivo, hasta el punto de provocarle aburrimiento. En este punto, Antoine se pregunta cómo hacía Rollebonne para seducir a las mujeres. Por último, luego de repasar algunos hechos sobre la noche en la que Pablo I fue asesinado, concluye que existe la posibilidad de que el marqués de Rollebonne se haya disfrazado de partera y se haya inmiscuido en el palacio para así cometer el asesinato. Antoine Roquentin dice que Rollebonne lo harta. Poco después, este se levanta y va a mirarse al espejo, al que lo define como un agujero blanco y una trampa, lo que a su vez es el reflejo de su rostro, al que hace referencias como una cosa gris. A propósito de su rostro, este también afirma que no comprende nada de él. Luego de examinar sus facciones, Antoine dice que no cree que nadie pueda atribuirle a su rostro las cualidades de lindo o de feo, ya que sería como atribuírselas a un montón de tierra o a un bloque de piedra. Luego de quedarse un buen rato recorriendo en detalle su rostro, Antoine pierde el equilibrio. Al final, este concluye que se le hace imposible comprender su propio rostro, fundamentalmente porque es un hombre solo. En cambio, las personas que viven en sociedad han aprendido a mirarse al espejo de la misma forma en que las ven sus amigos. Esta conclusión lo dejó abatido y confiesa ya no tener ganas de trabajar, solo le queda esperar la noche. Son las 5:30 y Roquentin está preocupado porque le ha dado la náusea. Lo extraño es que le da por primera vez en un café. Antes, estos lugares eran los únicos refugios que él encontraba para sobrellevar la náusea, pero ahora que le ha dado en uno de ellos, Antoine se lamenta, porque ya no sabrá a dónde ir. Antoine está en el café Rendezvous de Cheminots para tener sexo con la patrona, pero Madeleine, la sirvienta, le comunica que ella no está. Entonces me dio la náusea. Me dejé caer en el asiento, ni siquiera sabía dónde estaba. Veía girar lentamente los colores a mi alrededor. Tenía ganas de vomitar. Y desde entonces la náusea no me ha abandonado, me posee. Esto quiere decir que la náusea está presente en el mundo exterior, en los objetos cotidianos, pero también en él mismo. Esto también refleja el conflicto interno del personaje, quien se da cuenta de que tanto él
como todo lo que le rodea, carecen de un sentido esencial preexistente, es decir, es como si hubiera una conexión opresiva entre su ser y el entorno, en la que él mismo está inmerso. La náusea se convierte entonces en el símbolo de la angustia existencial. Por otro lado, la náusea desaparece justo en el momento en el que suena el estribillo de su canción que le pidió a Madeleine, pues es ahí donde él comienza a sentirse feliz y experimenta lo que él le llama una dicha de náusea, que lo podemos encontrar en la página 17. Al caminar por Bouville, Roquentin observa la vida a su alrededor con desdén. Comienza a describir las calles y los lugares con una calma aparente, pero sin emoción. También se da cuenta de que su perspectiva del mundo es sombría y las interacciones que ve le resultan vacías. Ya en el jueves, a las 11:30, después de trabajar un rato en la biblioteca, se encuentra con un autodidacto, un joven que lee y estudia los libros por orden alfabético, con el objetivo de poder perfeccionar sus conocimientos. Si bien no llega a tener una relación de amistad con Roquentin, sí es el personaje con el que más interactúa. Pues autodidacto es humanista, no muy diferente a los otros humanistas que conoció en su vida, pues también se sabe que fue prisionero de guerra, y según él allí descubrió su amor por el hombre. Hacia el final de la novela descubrimos que tiene una clara inclinación pedestre, cuando es descubierto en la biblioteca intentando acariciar a un adolescente. Roquentin reflexiona sobre los aspectos generales de este mundo moderno y el comportamiento previsible de la sociedad. Asimismo, también nos dice que a través de la observación minuciosa de Bouville, también de las distintas frustraciones que va sufriendo en el proyecto del libro de Marqués de Rollebon, Roquentin va descubriendo ciertos aspectos de su existencia que lo llevan a tomar conciencia de que todo lo que existe está de más y que el ser humano ha sido arrojado al mundo sin ningún propósito. Antoine comprende el carácter absoluto de este absurdo existencial y relaciona esa sensación de náusea con esto. Por último, abandona el proyecto del libro del Marqués de Rollebon debido a que ha perdido todo el interés por el aristócrata. Luego de un encuentro con Annie en París, que le quita la poca esperanza que le quedaba de darle un sentido a su existencia, vuelve a Bouville para poder juntar sus cosas y mudarse a la capital francesa. Este también tiene intenciones de escribir un libro de ficción, ya que desde su punto de vista contar historias que suceden en el plano de la irrealidad es la única forma de trascender en el tiempo y de posicionarse por encima de la existencia. Por otro lado, este tipo de escritura también representa el único método efectivo para poder evadir la angustia existencial que en sí nos aqueja a todos. Al final, Roquentin decide dejar Bouville, no porque haya encontrado la respuesta a sus problemas, sino porque acepta que la vida es así. Se resigna a vivir sin buscar un significado más profundo, confiando en que simplemente sobrevivirá, como si fuera un objeto que no tiene vida. A pesar de lo duro que puede sonar, su decisión muestra su lucha interna entre la libertad y el deseo de encontrar sentido en un mundo que a menudo parece desprovisto de propósito. Al leer La náusea, no puedo evitar sentir que Sartre ha capturado algo fundamental sobre lo que significa ser humano. En cada página se despliega una profunda reflexión sobre la soledad, la autenticidad y la lucha que creo yo que todos enfrentamos día a día y que muchas veces parece completamente vacío. La forma en la que Sartre narra la experiencia de la náusea me invita a cuestionar mis propias preocupaciones sobre quién soy yo y por qué estoy aquí, qué propósito tengo. Creo que todos intentamos encontrar un significado en nuestras vidas. Por ello, es reconfortante y al mismo tiempo desalentador entender que muchos de nosotros logramos atravesar este camino solitario, a veces absurdo, buscando algo que nos conecte y nos dé sentido. Finalmente, esta novela, para mí, se ha convertido en un espejo que refleja mis luchas internas, mis anhelos de autenticidad y esa lucha constante por comprender mi lugar en el mundo. Agradezco al autor porque gracias a su novela he aprendido a abrazar a la humanidad y a afrontar las inquietudes que vienen con ella y a encontrar una belleza incluso en la incertidumbre de nuestra existencia. Espero que les haya gustado el relato de la obra Náusea de Jean-Paul Sartre. Nos volveremos a ver en un próximo video. Gracias.
Música